¿Qué tal, amigos de Cristo Rey, fieles de esta querida comunidad parroquial y personas que quizás nos pueden ver a través de este medio para una reflexión? Hemos querido desde esta parroquia realizar estos momentos de reflexión a propósito de la situación que estamos viviendo, del confinamiento, de la estadía obligatoria en nuestros hogares, que mirada desde la fe también puede ser oportunidad de muchas cosas interesantes. Puede ser oportunidad de cambiar modos de vida, puede ser oportunidad de perfeccionamiento, puede ser oportunidad de encuentro, en fin, hay muchas realidades que pueden suceder positivamente en estos días mientras, si Dios lo quiere, vamos saliendo prontamente de esta emergencia. Como siempre, nuestra reflexión debe ir iluminada por la palabra de Dios. Y hoy quiero que nos valgamos de un texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, en el verso 29 y siguientes, que es la conocida parábola del buen samaritano. Esta parábola dice lo siguiente: pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarlo y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia con él. Le dijo entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. En la primera reflexión a propósito de esta pandemia que nos abarca hoy en día, quisimos hacer como un repaso acerca de nuestra voluntad, que en este momento requiere ser reemplazada por una voluntad general y por una voluntad del bien común. Yo quisiera en esta segunda reflexión que nos situáramos ahora en el quehacer de ahora. Mucha gente piensa que ahora no hay nada que hacer, que estamos como de vacaciones o estamos ociosos, y resulta que hay muchas cosas por hacer, que generalmente no las hacemos o las hacemos con menos empeño, o tenemos menos tiempo, o tenemos menos disposición, o quizás no nos había tocado hacer lo que ahora debemos realizar. Y por eso yo quisiera que esta reflexión llevara como título Tiempo de cuidar. Tiempo de cuidar. En nuestra época, y no de hace muchos años, se ha acuñado un nuevo término y es el de cuidador o cuidadores. Y se refiere a la gente que está dedicada, como su nombre lo indica, a cuidar a quienes lo necesitan, por razones de salud, porque son gente muy mayor de edad, porque son gente con impedimentos, porque es gente sola, porque es gente que no puede ver por sí misma. Y entonces ha nacido esa palabra que me parece muy hermosa, de cuidador, dedicado a cuidar. En la Biblia el tema no es nuevo. En la Biblia, en las primeras páginas, en el relato de la creación del hombre y la mujer, anota el autor del Génesis, que están para que sean ayuda y compañía. Desde la creación del ser humano, Dios ha querido imprimir en el corazón esa tarea, ayudarse, acompañarse. Podemos sintetizarlo diciendo, para cuidarse mutuamente. Cuidarse no en el sentido de vigilancia, sino de ver el uno por el otro, de estar atentos a sus necesidades, de ver qué se le ofrece, de ver qué se puede hacer para que la persona
esté mejor. Y creo que todos estamos de acuerdo en que todos somos capaces de cuidar a alguien o a algunas personas. Y que eso nos da felicidad, eso nos da alegría, eso nos da como sentido humano. Y todos somos conscientes y hemos experimentado que hay una gran alegría cuando, teniendo uno alguna situación particular, alguien se ocupa y se preocupa de uno mismo. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la estrechez económica, cuando llega la angustia, cuando hay desvelo, es muy interesante, muy bueno sentir que alguien cuida de uno en todo sentido. Hemos leído la parábola del buen samaritano y he querido escoger esa parábola porque en el fondo esa parábola apunta a eso, a enseñarnos que debemos tener esa inclinación pronta a cuidar de los demás y desde luego como cristianos a cuidar a quien está en debilidad, en fragilidad, en necesidad. Especialmente hay que cuidar de todas las personas, pero especialmente de quienes tienen necesidad. Y el planteamiento de Jesús comienza con el concepto de prójimo. Una explicación a primera vista de qué quiere decir la palabra prójimo se refiere al que está próximo, cerca de uno. Pero el Papa Benedicto XVI explicaba en alguno de sus escritos que prójimo es realmente aquella persona por la cual yo me intereso. En realidad mucha gente está cerca de nosotros, mucha gente pasa al lado nuestro, mucha gente está en nuestro mismo ambiente o en el mismo lugar, pero no necesariamente son prójimo. El prójimo es aquella persona por la cual yo me muevo, hago algo, atiendo alguna necesidad de ella, me preocupo, la hago parte de mi horizonte existencial. Un primer concepto. Se trata en estos días de necesidad de hacerse prójimo. Ya lo veremos más adelante cómo Jesús enseña a realizar eso. Pero es un sentir interés real, efectivo, práctico, de corazón por los demás. Y díganme ustedes si no en estos días que vamos a tener tanta gente muy cerca de nosotros, tanta que puede ser 2, 3 o 4 personas, quizá alguien más. Ahora tendremos oportunidad de mirarlos más a los ojos, de sentir más frecuentemente su voz, de ver su estado de ánimo, de sentirlo en su alegría o en su tristeza, de saber de sus gustos. Y en la medida en que uno se interese por eso, se está haciendo prójimo de verdad. Y ahora habría que insistir en un concepto que aparece en esta parábola, el prójimo que ha caído, en este caso, en manos de unos asaltantes y que por lo mismo está todavía más necesitado. Ahora que estamos confinados, un poco encerrados, que estamos agrupados en un espacio limitado, quizás podemos descubrir también eso. ¿Quién tiene más necesidad? Algunas personas estarán afectadas por el virus que está inquietando al mundo, pero también vamos a descubrir otras necesidades acerca de las cuales no siempre estamos enterados en nuestro ámbito familiar o más cercano. De pronto en una conversación con el esposo, la esposa, los hijos, el familiar, el pariente que está allí cerca, podemos descubrir que hay algunas dolencias interiores, algunas carencias, algunos silencios misteriosos, algunos reclamos, gente necesitada. Y puede ser que uno mismo sea el que esté experimentando también la necesidad de que sea alguien el que nos cuide, nos atienda, escuche nuestras angustias. Y hay otro criterio que pone la parábola. Ahí oímos un poco extrañados en ese texto que un sacerdote y también un levita, es decir, hombres religiosos, hombres del templo, viendo al que ha caído herido, hacen un rodeo, siguen derecho. No eran mala gente, era gente que estaba cumpliendo las leyes religiosas, una de las cuales les impedía adquirir impureza tocando al que está derramando su sangre. Entonces siguieron derecho. Pero en ese momento llama a Jesús la atención
por encima de esas leyes, inclusive las leyes religiosas, lo más importante es el prójimo. Es la suerte de una persona, es la salvación de una persona, es la entrega por una persona. En estos días del virus, habrá personas como los médicos, todo el personal sanitario, aún nosotros los religiosos, tenemos que acudir a donde los enfermos, incluso con el riesgo de nuestra vida. Pero lo primordial es salvar una vida. Quienes hemos consagrado nuestra vida al servicio de los demás, sabemos que existe ese riesgo de que nuestra vida pueda terminar para salvar otras vidas. El verdadero amor al prójimo consiste en acercarse a los demás, en acercarse al necesitado, en acercarse al que está débil, en acercarse al que está solo, en acercarse al que necesita ser escuchado. Cuidar a veces requiere, o muchas veces, o siempre requiere algo material, algún dinero, algunos recursos. También mis recursos para cuidar a una persona. De este itinerario podíamos preguntarnos, cada uno de nosotros, junto con el Evangelio, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús da la respuesta en boca de su interlocutor: el que practicó misericordia. Cuidar es practicar la misericordia. Y Jesús después le dice a este interlocutor, a este legista: haz tú lo mismo. Fíjense lo bonito de esta definición. ¿Qué es cuidar? Es practicar misericordia. Para cada uno de nosotros, ¿qué es cuidar? Practicar la misericordia con el que en este momento concreto tiene una necesidad o simplemente está a mi cargo en este momento. Llámese esposa, esposo, llámese los hijos, llámese el abuelo, la abuela, llámese un inquilino que tenemos en la casa, llámese alguien que por casualidad está cerca de nosotros. Nos invita nuestro Señor a cuidarlo. Tenemos ahora una gran oportunidad de cuidar a algunas personas, enfermas o no, sanas o no, simpáticas o no. Cuidar nos da la oportunidad de ejercitar toda nuestra humanidad y de ejercitar nuestra verdadera fe cristiana. En segundo lugar, momento el mejor para preguntarnos, en verdad, ¿quiénes son para mi vida prójimo? En realidad, ¿yo de quién me ocupo? Lo que uno puede descubrir en esta pregunta a veces es que uno se ocupa de mucha gente, afortunadamente, está preocupado del bienestar de los demás, pero podría descubrir que gente que debería estar bajo mi cuidado no está recibiendo mi cuidado, mi tiempo, mi cariño, mi dedicación, mis recursos, simplemente está allí, pero todavía no ha tocado mi corazón. Y como en este momento estamos cerca con las personas más relacionadas con nosotros, pues ahí podrían surgir unas luces muy importantes. Más cuidado, más dedicación, más cariño, más paciencia, más tiempo para quienes son mis prójimos más cercanos. Tiempo también para dar los mismos pasos de este buen samaritano, sentir compasión, acercarse, vendar las heridas, cargar con el herido, ampararlo, acompañarlo, cuidarlo, pagar. Un itinerario que está fácilmente dibujado para que nosotros lo sigamos, sin quejas, sin reproche, sin reclamo. A veces ayudamos, pero cobramos. Decimos algo, una frase pesada, decimos alguna cosa que no cae bien. No, hagámoslo con todo el amor que sea presente en nuestro corazón. Queridos amigos de Cristo Rey, Dios siempre ha cuidado de nosotros, siempre ha cuidado de nosotros. Y la muestra más contundente de eso es el habernos enviado a su Hijo Jesucristo. Que nuestro amor al prójimo, nuestros deseos de cuidar, prolonguen esa acción amorosa de Cristo con todas las personas. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre.